Este video más bien va a parecer un trabajo para una clase. Yo me conformo con una C, fíjate. Aprovechando que en Puerto Rico recientemente se celebró el Mes Nacional de la Radio y tomando en cuenta que un locutor puede salirse de la radio, pero la radio no sale jamás del locutor, hablemos un poquito de radio. Soy Wilfred Pagán y en este nuevo experimento, acompáñame a dar un breve viaje por la historia de la radio musical. Por ahí vamos a empezar. Desde la primera década del siglo XX, la radio, como medio de comunicación experimental, daba sus primeros pasos. Sin embargo, es en la década de 1920 cuando se empezó a vivir una especie de fiebre de la radio. En Estados Unidos, el crecimiento de este medio se dio durante los llamados locos años 20, cuando se vivía un importante crecimiento económico, lo que aportó a un gran desarrollo técnico. Se fundaban más y más emisoras, y se vendían más y más aparatos para escuchar la radio. Era como que tenías un presupuestito y decía, ay, qué aburrido, y si monto una emisora. Bueno, no exactamente así, pero era una fiebre. De otra parte, contaban los abuelos que quienes no podían darse el lujo de tener un aparato para escuchar la radio en sus casas, a menudo se reunían en comercios que tenían radio para escuchar las transmisiones que en principio se emitían solo algunas horas al día. Mira qué interesante. En esa primera época, las estaciones de radio, por lo general, emitían programas hablados, pero a medida que se iba descubriendo el poder del alcance del medio, la música se iba integrando. Aunque ya existía el fonógrafo, reconocido como un formato pionero en la grabación de sonido, era común que las transmisiones musicales se realizaran con música y cantantes en vivo desde el estudio o desde los teatros. De hecho, algunas emisoras contaban con sus propios teatros. En las décadas de 1930 y 1940, la popularidad de la música en la radio creció exponencialmente, lo que propició que se sentaran las bases de los primeros formatos de radio musical como el Top 40 y el CHR, algunos de los cuales en mayor o menor medida también fueron adaptados a la radio puertorriqueña. Aunque según lo que pude constatar, la primera emisora en formato totalmente musical, con gran reconocimiento, fue Radio Luxemburgo, que data de 1933 y emitía precisamente desde Luxemburgo, ese país europeo chiquitito pero opulento. En las décadas de 1950 y 1960, con el boom de la televisión, se temió que la radio saliera perjudicada. No obstante, las radiodifusoras se adaptaron y el medio se hizo un poquito más musical. En la década de 1960, ya con los formatos de grabación de sonido más accesibles, la radio musical se convirtió en una auténtica vitrina para los artistas, presentando figuras como The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley y muchos más. Las estaciones de radio comenzaron a competir con estrategias de mercadeo más estructuradas, segmentándose según el público objetivo y estilos de música, y convirtiendo también a lo que hoy llamamos disc jockeys o DJs en personalities con cierta popularidad, en muchos casos a nivel local. En la década de 1970, la radio musical se volvió más comercial y comenzaron a aparecer más anuncios. Sin embargo, la música siguió siendo muy importante y los programas de radio especializados se diversificaron aún más, cubriendo una variedad de géneros como el soul, la música disco, el blues y el jazz. Además, aunque ya desde la década de 1920 había carros con radio, los había, fue en la década de los 70 que más fabricantes incluyeron este artilugio en los autos, que con los formatos de radio musical de la época ya de alguna forma se sentaba el precedente de la música portátil. Con la llegada de la década de 1980, la radio musical se adaptó a los nuevos tiempos y la música se comenzó a escuchar aún más en las frecuencias FM. Aunque la FM había sido inventada medio siglo antes, la industria acabó de asimilar la idoneidad de la frecuencia modulada, FM, frecuencia modulada, que ofrecía una calidad de sonido muy superior a la de las antiguas emisoras de la banda AM, amplitud modulada, AM. En esas décadas de los 80 y 90, en términos de posicionamiento de la música como producto comercial, se perfeccionaron estrategias existentes y aparecieron nuevas para lograr el reconocimiento de los artistas y sus canciones. La radio
sin duda fue pieza clave en esa evolución de la industria musical. Con el paso del tiempo, la radio musical ha cedido popularidad a las plataformas digitales. Sin embargo, dentro y fuera de Puerto Rico, hay emisoras musicales que han podido subsistir en gran parte gracias a que han evolucionado y se han adaptado a las nuevas tecnologías, y también gracias a un sector de la población que prefiere que la música se le entregue a alguien, una voz real y no un algoritmo. Hasta la próxima.